Imaginen por un momento tomar la frialdad de la teoría de juegos, mezclarla con ángeles bíblicos, sumar la medicina milenaria china y pues descubrir al final que elementos tan distintos describen exactamente la misma arquitectura luminosa dentro del cuerpo humano. A ver, suena una receta para el caos absoluto, ¿verdad? Es como mezclar agua, aceite y fuego, y esperar que formen una estructura coherente. Totalmente. Y sin embargo, eso es precisamente lo que logran las fuentes que vamos a desmenuzar en nuestra inmersión profunda de hoy. Están ancladas en un material místico fascinante titulado 11 vitrales góticos del alma. Y fíjate que cuando nos enfrentamos a este tipo de información, lo normal es buscar un pasillo recto, ¿no? Un inicio y un final. Claro, un orden lógico de lectura. Exacto, pero aquí ese pasillo desaparece por completo. Es como si hubiéramos cruzado las puertas de madera de una inmensa catedral gótica. Y esa metáfora arquitectónica es indispensable para quienes nos escuchan hoy. Porque en una catedral digamos que todo ocurre al mismo tiempo. No hay un orden obligado. El espacio entero es el que sostiene el significado. Sí, pero sin los silencios de museo. O sea, miras hacia arriba y hay celosías intrincadas, inmensos vitrales por donde la luz choca y se rompe en mil colores. Por un lado, brilla la filosofía védica, por el otro, el cristianismo. Y de pronto la geometría sagrada ilumina toda la nave central. Es una belleza visual. Y el objetivo de nuestro recorrido hoy es servir de guías en este espacio monumental para, alejarnos un rato del ruido y la sobrecarga de información diaria. ¡Qué buena falta nos hace! Sí, seguro. Vamos a explorar una forma completamente radical de entender la mente y el cuerpo. Pero antes de mirar los cimientos del edificio, hay que entender qué tipo de luz entra por esos cristales. Y aquí hay un concepto que, desafía nuestra obsesión moderna por la productividad. Ajá, la idea de que la humanidad ya habita en el centro del sol, en la zona de la gracia. Esa es la piedra angular. Vivimos en una cultura de la superación constante, o sea, donde la iluminación o la paz son premios que te ganas sudando o meditando décadas. Acumulando méritos, claro. Exacto. Pero este material hace un giro de 180 grados. Define esta zona de la gracia como algo que no se gana. Ya es. El ser humano ya está sentado en el corazón de esa luz. El problema no es llegar a ningún lado, es que tenemos los ojos cerrados. Lo cual nos lleva a una de las imágenes que más me gustaron. El ser humano como un fractal solar. Es una placa holográfica que tiene la imagen de un universo entero y la rompes con un martillo, pues la lógica te dice que tienes 1000 fragmentos rotos. Pedazos incompletos. Ajá. Pero la física del holograma dicta que si pasas un láser por cualquiera de esos diminutos pedazos rotos, se proyecta la imagen completa del universo. Claro, la luz no se degrada al fragmentarse. Y esa idea de que la totalidad habita en el fragmento no es nueva. Pero la manera en que estas fuentes conectan las tradiciones, es fascinante. Aparece la figura del testigo silencioso. El que observa. Sí, ese punto de observación inquebrantable adentro de nosotros. Los chinos lo llamaron el Shen, el espíritu en el corazón. El Ayurveda lo nombra Atman. El Evangelio de Tomás lo llama el Logos. A ver, detengámonos ahí. Porque aquí es donde hubo algo que me voló la cabeza. Vienen todas estas tradiciones místicas, milenarias, y de la nada aparece el equilibrio de Nash. Es un salto tremendo. Tremendo. O sea, la teoría de juegos, matemáticas puras aplicadas a la economía moderna. Yo me pregunto, ¿cómo encaja el teorema de John Nash en una catedral gótica espiritual? Parece un error de edición al principio. Sí, total. Pero si analizamos el mecanismo del equilibrio de Nash, tiene todo el sentido del mundo. En la teoría de juegos, este equilibrio describe una situación donde ningún jugador gana nada cambiando su propia estrategia, asumiendo que los demás no cambian la suya. O sea, ¿un estado de estancamiento? Exacto, un equilibrio donde las fuerzas se anulan, un punto donde no hay incentivo para moverse. Ya veo por dónde vas. Ahora aterricemos eso a la psicología. Si el Shen o el Atman es el testigo silencioso, pues es el centro absoluto. Es ese punto interno, donde las tormentas externas o las opiniones de otros, los miedos, ya no pueden alterar tu estrategia interna. ¡Wow! Las fuerzas se equilibran. Sí, es encontrar el pivote central del reloj. Ese pivote no se mueve, es el presente puro, mientras que las manecillas giran alrededor,
manifestando el poder humano, segundo a segundo. Es brillante. Es traducir el misticismo antiguo a una ecuación comprobable. Y, a ver, toda esta luz, este presente absoluto del que hablamos, no es estático. El texto dice que genera un Pentecostés cósmico. Una lluvia constante. Sí, una lluvia de Yolim, que son como pequeñas chispas de luz, trozos dorados de sol, que caen y actúan como un sistema circulatorio galáctico. Y actualizan 3 soles internos: el de la cabeza, el del corazón y el del Tantien, en el vientre. Funciona como una actualización de software para la conciencia. La información luminosa desciende para asegurar que el pensamiento, el sentimiento y la intuición visceral operen bajo el mismo código. Pero, claro, a ver, si aceptamos que somos fractales de luz pura recibiendo actualizaciones doradas, pues surge un problema práctico enorme. ¿Dónde guardas toda esa luz? Exacto. ¿Cómo la sostienes en un cuerpo de carne y hueso que, no sé, tiene que pagar impuestos y lidiar con el tráfico todos los días? Y ahí es donde pasamos a la mampostería de nuestra catedral, a la geometría sagrada. Pasamos de la luz inmaterial a la arquitectura que la contiene, digamos. En la quietud surge la figura del yogi de los 4 soles. Ajá. Esta luz se ancla en 4 puntos. El corazón, que está sellado en un hexágono. El ojo interior en la frente, pura sabiduría. El vientre, que es la morada de la verdad, la belleza y la bondad. Y curiosamente, la boca. La palabra pura que bendice, ¿no? Exactamente. Es una configuración bellísima, pero luego las fuentes construyen una esfera GPS alrededor de nosotros. Imaginen 3 líneas que se cruzan. La línea vertical, que es la aspiración hacia lo alto, el Padre, la verdad. Luego el ecuador de la esfera, que es la belleza, el Hijo, nuestra existencia material. Y finalmente el giro. La rotación. Sí, el giro de la esfera, que es la bondad y el espíritu. Actúa como una hipotenusa, como un reloj astral de compasión. La maquinaria se vuelve densa aquí. Sí, lo que intenta plasmar es cómo la quietud se vuelve movimiento sin perder el equilibrio. Piensa en la hipotenusa de un triángulo. El lado más largo, Ese mero, el que conecta y cierra el circuito. La bondad conecta nuestra verdad vertical con nuestra realidad horizontal material. Si falta el giro, si falta la bondad, pues la esfera simplemente no se mueve, se paraliza. claro. Y hay una frase fenomenal que dice que con esta esfera girando, alguien puede mirar al universo y decir: mis piernas son los valles, mis brazos las galaxias. Es pura poesía, pero luego aparece el heptacubo. Ah, el famoso heptacubo. Y confieso que aquí la arquitectura casi me pierde. O sea, describe al yo humano como un heptacubo, 7 cubos vibrando al mismo tiempo como 7 colores, y pide que imaginemos comprimir la frialdad estratégica del ajedrez junto con la sabiduría fluida del I Ching adentro de este campo. A ver, yo sigo sin entender cómo un heptacubo te sirve en la vida real. Bueno, no es práctico como para construir un mueble, claro. Es un mapa cognitivo para sostener paradojas. Geométricamente, un cubo es el equilibrio perfecto, caras y ángulos iguales. Al hablar de 7 dimensiones de este equilibrio, resonando con los 7 chakras, hablamos de una mente capaz de contener el rigor implacable de la estrategia, el ajedrez, y la fluidez del caos organizado, que es el I Ching. Ah, entiendo. O sea, la capacidad de ser calculador y frío para planear, pero absolutamente fluido cuando las piezas del tablero cambian solas. Exacto. Y el 7º sello de este cubo, la parte más alta, se describe como una ventana sin nombre de infinitos pétalos. Y lo peculiar es que no mira hacia afuera. Mira hacia el origen. Quien logra armar esta arquitectura encuentra su centro. Y si encuentras el centro, ya no te puedes perder, porque traes la brújula y el territorio entero contigo. Hasta aquí todo esto suena a una sinfonía de luz impecable. Pero a ver, sabemos que cualquier catedral requiere mantenimiento. Y mucho. Los vitrales se ensucian, los cimientos se agrietan. Y me sorprendió muchísimo cómo estas fuentes místicas, de la nada, aterrizan de cara contra el suelo sucio de la psicología humana. Dejamos de hablar de geometría y empezamos a limpiar la casa. Es que el misticismo sin trabajo de sombra es pura negación. Y aquí entra la figura de San Miguel. Pero invierte en el mito. O sea, Miguel no es un arcángel tocando la trompeta en las nubes.
Es un mensajero de luz que despierta adentro de ti. Y su espada no es de acero, es la palabra viva. Usa esta espada para pulir ese heptacubo que tiene colores específicos para limpiar. Y toda esta cromoterapia es para enfrentar a 12 dragones internos. Pero hay dos términos que usan que, me dejaron helada. Conciencia rastrera y garrapatas corruptas. Es un contraste brutal frente a tanta luz, ¿no? Totalmente. Veníamos de yots galácticos y ahora estamos quitando garrapatas. Pero usan un lenguaje visceral por una razón muy válida. A ver, ¿qué hace una garrapata? Te chupa la sangre en silencio. Se adhiere, se alimenta y transmite enfermedades sin que te des cuenta al principio. Los pensamientos de división, el miedo a la escasez, el egoísmo, no entran rugiendo como leones, entran como garrapatas. Y esa conciencia rastrera es vivir mirando el lodo, operando desde la pura supervivencia, olvidando que somos fractales solares. Pero, ¿cómo funciona esa espada viva? Porque, francamente, no tiene sentido golpear un pensamiento de ansiedad con una espada imaginaria. Claro que no, porque la espada aquí es la conciencia constante. Funciona como las manecillas de un reloj que van barriendo el espacio mental cada segundo. No ataca, ilumina. Si tú pones atención ininterrumpida sobre esa garrapata emocional, sobre esa envidia, la luz de la conciencia la seca y se cae sola. ¡Wow! Las secas con pura atención. Y fíjate que cuando esos parásitos caen, entran los tejedores, que son ángeles o Elohim, que vienen a reparar nuestra red. Hablan de una urdimbre y una trama hexagonal. La urdimbre es la gnosis, el conocimiento que repara la visión, y la trama es la compasión. Lo cual cierra el circuito perfecto de sanación. Cuando el conocimiento se cruza con la compasión, ocurre la gran reparación. El resultado visual de esto es increíble. La red del cuerpo ya no bombea sangre densa movida por el trauma. Empieza a fluir luz pura, borrando de tajo esta ilusión moderna de que estamos separados unos de otros. Y si logramos limpiar esos vitrales, si la estructura está sana, pues la catedral entera empieza a vibrar. Pasamos de la limpieza a la música, a la sinfonía del todo. Y aquí usan una imagen biológica divina. Una secoya gigante y un niño. El niño siendo el fractal solar, claro. Ajá. Pero la secoya nos enseña algo rarísimo sobre el crecimiento. Dicen que una secoya milenaria no crece añadiendo piezas de afuera, se despliega. Es un concepto clave. Lo comparan con el triángulo de Pascal en matemáticas. Empiezas con un 1 en la cima y los números de abajo se suman y se expanden al infinito. Pero todo sale de las propiedades de ese 1 original. Nunca le metes un número de otro lado. Nunca. El desarrollo espiritual no es irte a la India a buscar respuestas externas, es desdoblar la semilla que ya tenía todo el bosque adentro. Lo cual cambia por completo cómo vemos el final de la vida. Bajo esta idea del despliegue, la muerte no es un viaje a un territorio oscuro y desconocido, es simplemente el fin de la dualidad, es el regreso al reposo. Porque si todo se despliega desde un punto, el principio y el fin son exactamente la misma coordenada. Y mientras caminamos hacia ese reposo, fíjate cómo nos dicen que nos protejamos. Hay una imagen de una esfera de cristal con 4 arcángeles custodios, pero nos advierten, estos custodios no levantan muros de piedra, son espejos. A ver, analicemos eso, porque rompe con toda nuestra idea de seguridad. Si tus grandes defensores son espejos, significa que la única protección real frente al caos es el autoconocimiento. Reflejan tu luz hacia adentro para que no te distraigas con ilusiones de afuera. Se trata de hacer que el interior sea idéntico al exterior. Que no haya máscaras, digamos. Y ese estado de no dualidad tiene un sonido. El texto habla de trompetas y 12 notas, 7 blancas y 5 negras, como en un piano. Las trompetas no anuncian una guerra, son el eco del reposo. Y las teclas blancas y negras son la dualidad, el día, la noche. Pero tocadas juntas en proporción, resuelven la disonancia y crean armonía. Hacen que el 2 se vuelva 1. Y bueno, este monumental viaje orquestal termina en el lugar que yo menos esperaba. No en las nubes, sino en la América precolombina con un instrumento milenario. El Nepohualtzintzin. Un ábaco sagrado. Un ábaco. La elección de un ábaco para cerrar es magistral. Lo llaman el punto cero o la escala de la luz. Sirve para calibrar 4 soplos vitales.
El calor, que es la voluntad en el pecho, la luz, que es la claridad del espíritu, la fluidez, que es el agua viva que no se estanca en resentimientos, y la estructura, este templo interno. Pero, a nivel práctico, ¿cómo usas un abaco mental todos los días? Mover cuentas en un abaco implica medir, llevar un registro. Al calibrar cómo respiramos frente a los problemas del día a día, estamos deslizando esas cuentas. Medimos la verdad viendo que no sembremos división. Medimos la belleza manteniendo un ojo simple, sin malicia. Y medimos la bondad operando con total desapego, de modo que tu mano izquierda no sepa qué hace la derecha. O sea, el reino no es un lugar geográfico. No, es este estado meticuloso de llevar la cuenta de tu propia existencia, hasta que llegas a un punto donde ya no hay nada que contar, porque te conviertes en el origen. ¡Wow! Si damos un paso atrás para contemplar la inmensidad de esta catedral que recorrimos hoy, la verdad estoy asombrada. Cruzamos naves iluminadas por las matemáticas, el misticismo chino, la geometría, y lejos de chocar, son los vitrales de una misma arquitectura silenciosa. Somos fractales solares. Tenemos mapas de estrellas adentro esperando a que les quitemos la maleza. Y en nuestra época actual, donde la fragmentación es el pan de cada día, donde esas garrapatas corruptas del estrés nos convencen de que estamos rotos, pues esta inmersión es un antídoto vital. No hay que correr hacia el futuro para iluminarse. El crecimiento es orgánico. La zona de la gracia ya es nuestra casa. Solo hay que atrevernos a mirar los espejos internos. Cambia las reglas del juego por completo. Y para cerrar nuestro recorrido de hoy por esta luminosa catedral interior, quiero dejar una última pregunta suspendida, para que quienes nos escuchan la mastiquen un rato. Si, como dicen estas celosías, la muerte final es solo el fin de la dualidad y un regreso pacífico al reposo, ¿cuántas pequeñas muertes enfrentamos todos los días? El fin de un trabajo, una etapa que se cierra, una creencia que se derrumba. Y si ninguno de esos finales es una pérdida real, sino simples regresos a nuestra unidad esencial. La luz siempre encuentra por dónde filtrarse. Sigan cuestionando sus propios vitrales y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.